ayer conversamos con el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad de Neumología, y teníamos estos datos que tienen que ver con lo que son las vacunaciones, los contagios y las proyecciones, para tener en cuenta esto con respecto a las vacunas anti-COVID. No hay contraindicación para recibir la vacuna, salvo que la persona esté enferma o tenga algún síntoma. Tener hipertensión o diabetes no impide ser vacunado, muy importante. No es necesario suspender la medicación habitual para vacunarse. La gente que, por ejemplo, tiene diabetes ya tiene una medicación, la gente que se aplica insulina, por ejemplo. La vacuna Covaxin puede causar efectos adversos, pero leves. El que tuvo COVID debe esperar de 3 semanas a un mes para ser vacunado. Importante. El que no tuvo COVID no debe hacerse el hisopado para vacunarse. Hay más. Sí, también agregamos a estas cuestiones a tener en cuenta sobre las vacunas que si uno ya está agendado para recibir la vacuna anti-COVID o la anti-influenza, se recomienda optar por la primera, es decir, por la anti-COVID, y luego esperar unas 3 semanas para aplicarse la otra vacuna, es decir, la anti-influenza. Una vez recibida la vacuna, lo mismo se deben seguir las medidas sanitarias, como el distanciamiento, el uso de tapabocas. La vacuna no evita contraer el COVID-19, pero reduce la probabilidad de enfermar gravemente y o morir. Vamos ahora a recordar justamente con Mabel lo que decía José Fusilo. Mabel. Salvo alguna de estas contraindicaciones, si uno tiene una certificación médica que amerite o que acredite que no puede recibir la vacuna, podría no recibirla. Pero en líneas generales, decía el presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, todos pueden recibir la vacuna anti-COVID, recordando que en este momento el grupo prioritario tiene que ver con los de la tercera edad. Lo que decía el doctor José Fusilo al respecto en esta parte de la nota. No hay una contraindicación, a no ser que estén cursando o hayan cursado recientemente con la enfermedad activa o que se hayan vacunado en las últimas 2 semanas para influenza, ¿verdad? En esos casos se espera un poco más de tiempo, 2 semanas más por lo menos, para ponerse la vacuna del COVID, ¿verdad? Pero por el resto de las cosas, la diabetes, la hipertensión, ninguna de ellas es contraindicación a la utilización de esta vacuna en particular. Los efectos adversos también van a ser similares, eventualmente febrículas o cuadros febriles o cuadros gripales leves que podrían verse en la primera semana en los días posteriores a la inoculación, ¿verdad? Entonces esos son síntomas que, por lo descrito en esta vacuna, la Covaxin, son muy leves, ¿verdad? Bueno, muy importante esto que explicaba, la gente que sí se aplicó ya la vacuna contra la influenza, sí tiene que esperar, o sea, no se puede aplicar de manera inmediata, si recientemente se aplicaron esta contra la influenza. Pero hay más cosas que compartió Fusilo. Y tiene que ver con la efectividad de la vacuna anti-COVID. Recordando esto que decíamos y que se resaltaba en la última parte de la placa, que tiene que ver con que las vacunas anti-COVID no impiden necesariamente contraer la enfermedad, sino que más bien evitan que la persona pueda desarrollar la forma grave de esta enfermedad e incluso morir. Habló de la efectividad de estos biológicos que llegan incluso a un 100%, lo que es digno de destacar. Y también fue consultado con respecto a esos países que tienen un elevado índice de vacunados, pero que a la par están teniendo también una alta cantidad de infectados. Lo que decía el doctor José Fusilo es que esto, con el paso del tiempo, va a ir mejorando, ya que va a ir acercándose a la inmunidad del rebaño, considerando que actualmente las personas que están contrayendo el COVID-19 son personas que aún no han sido vacunadas. Parte de lo que decía José Fusilo. Cuando hablamos del riesgo-beneficio, la vacuna es ampliamente mucho más beneficiosa que el riesgo eventual que pudiera tener cualquiera de ellas. Hay que recordar que todas las vacunas que tenemos en este momento aprobadas tienen una efectividad cercana al 100% para reducir los cuadros severos, y que eso es un número muy importante. Eventualmente la mortalidad en las personas mayores de 80 años es cercana al 50%, es decir, 1 de cada 2 personas mayores de 80 años que tengan la enfermedad va a fallecer. Sin embargo, el riesgo de tener un efecto colateral por la vacuna es menos del 1%, entonces creo que no hay discusión de qué es más beneficioso.
Y el proceso de vacunación en general en muchos países ha generado como una falsa sensación de seguridad, y es allí donde tenemos que apuntar y ser bien claros. O sea, ponernos la vacuna no significa que nosotros hayamos vencido al COVID y que somos superhéroes prácticamente. Tenemos que seguir cuidándonos igual, y estos brotes se vieron en los países en los cuales, digamos, la sensación de seguridad o esa falsa sensación de seguridad fue muy amplia, y eso lo comentan los propios colegas chilenos. Entonces, en Chile se produjo ese fenómeno sumado a que el resto de la población susceptible sigue infectándose en un periodo de picos muy altos, pero que eso finalmente, y la curva en Chile lo está demostrando, va a empezar a bajar. Bueno, vamos a compartir justamente la información valiosa que nos facilitó el doctor Fusilo y que tenemos en estos cuadros. Primero, no hay contraindicación para recibir la vacuna, salvo que la persona esté enferma o tenga algún síntoma. Tener hipertensión o diabetes no impide ser vacunado. No es necesario suspender la medicación habitual para vacunarse. La vacuna Covaxin puede causar efectos adversos, pero son leves. El que tuvo COVID debe esperar de 3 semanas a 1 mes para ser vacunado. El que no tuvo COVID no debe hacerse el hisopado para vacunarse. Además, otros aspectos a tener en cuenta. Si uno ya está agendado para recibir la vacuna anti-COVID o la anti-influenza, se recomienda optar por la vacuna anti-COVID y luego esperar unas 3 semanas para aplicarse la vacuna anti-influenza. Una vez recibida la vacuna, lo mismo se debe seguir cada medida sanitaria: lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento físico y distanciamiento social. La vacuna no evita contraer el COVID-19, pero reduce la probabilidad de enfermar gravemente y morir.